El juzgado de garantía de Cañete decretó la prisión preventiva de Tomás Antigüen Santi, detenido, recordemos, el viernes a raíz del triple homicidio de carabinero registrado en abril del año pasado. Vamos a profundizar en esta definición, para eso estamos en contacto con el fiscal de la región de la Araucanía, fiscal a cargo de la investigación, Roberto Garrido. Fiscal, un placer, gracias por su tiempo y esta conversación. Hola, muy buenas tardes, un placer conversar con usted. Fiscal, primero que todo, ¿cuál es la mirada que tiene el Ministerio Público con respecto a no solamente la cautelar, sino los argumentos que acogió en este caso el juez para acoger la solicitud y por sobre todo también el tiempo de investigación? Bueno, nosotros estamos tranquilos con el resultado de la audiencia, propiamente tal, porque acoge los argumentos que hemos obtenido para demostrar la existencia del delito en su dinámica, que es muy grotesca, muy fuerte, pero también, y esto es muy relevante, la participación que le correspondía a este imputado en esa dinámica de los hechos. La resolución reconoce que existen antecedentes que permiten ubicar al imputado no solo en la preparación del hecho, sino que en su ejecución, que el cúmulo de antecedentes, entonces, a pesar de que no existe un testigo presencial que lo pueda sindicar, pero los principios de la lógica y las máximas de la experiencia indican de que le corresponde una participación relevante, y sobre la base de eso es que decretó la medida cautelar más gravosa, porque además estamos frente a un hecho que es de los más graves, sin duda, que hemos tenido conocimiento en el último tiempo. Sí, fiscal, para aclarar ese último punto que usted mencionaba, en algún minuto se hablaba de Tomás Antigüen Santi como eventual autor intelectual del asesinato de los 3 funcionarios de Carabineros en Cañete. ¿Eso se mantiene así o hay otro tipo de autoría por parte de él? En este caso hemos logrado precisar que hay 3 personas, que son los hermanos Antigüen Santi, a quienes les corresponde una participación de manera inmediata y directa en la ejecución del hecho. No tenemos antecedentes ni elementos de convicción que nos permitan suponer de que existían otras personas por sobre ellos en una especie de organización permanente. Sí, podemos especular porque tenemos algunos indicios y porque existe una persona formalizada con actitudes o con conductas que son de colaboración en la ejecución de esta acción, proveerlos, por ejemplo, de armas de fuego. Mm, Por eso que consideramos que es muy relevante su detención, porque viene en parte a cerrar un círculo será cierto. respecto de quienes tuvieron una participación más inmediata. Debo hacer presente que el imputado fue detenido y mantenía en su poder un arma de fuego, una Sí. subametralladora UCI, que correspondía a la sustraída a uno de los funcionarios víctimas de estos hechos, y que fue con esa misma Fueron arma se disparó ejecutados. contra los funcionarios que Sí, se ejecutó sí. el delito, y por lo tanto eso demuestra entonces que él tenía una participación que es relevante. Claro, se habla de la autoría directa, de la ejecución también, de la planificación que se desarrolló, que obviamente son elementos bien relevantes desde lo judicial, por la agravante que significa el haber planificado esto con la alevosía que corresponde. Y evidentemente, quiero quedarme con una frase, bueno, fue una audiencia de formalización donde el juez Rosenberg en ese sentido decía que estos actos o los actos que fueron de autoría por parte de los imputados, pero en este caso la audiencia de formalización de Tomás Antigüen, mostraban un desprecio por la vida humana. Eso es bien, yo quiero tomarlo desde lo judicial, pero también desde lo que significa que el juez de garantía haya señalado este punto para lo que sigue de la investigación y lo que sigue también del proceso judicial, el fiscal. Sí, y eso, desde nuestro punto de vista, esa afirmación se realiza desde la demostración de cuál es la dinámica de los hechos. Los Ujú. funcionarios de Carabineros fueron fusilados, fueron Sí. ejecutados sin ninguna posibilidad de defenderse, en una situación en la que fueron absolutamente sorprendidos, en las que ellos, si bien contaban con medidas de seguridad, estaban realizando una labor rutinaria. Y por lo tanto no tuvieron ninguna posibilidad de defenderse, y evidentemente no esperaban una acción de esta clase. Pero lo que también justifica una referencia a esa afirmación es que luego de ultimar a los funcionarios de Carabineros, o sea, cuando ya habían logrado su propósito central, es decir, matar a estos funcionarios, quedarse con sus armas de fuego, con su vehículo, trasladan los cuerpos hasta otro lugar, un Mm. lugar donde en pocos momentos iban a ser descubiertos, y los queman en el pick-up de la camioneta. Mm. Es decir, eso demuestra que la intención no solamente estaba con robar o atacar a los funcionarios de Carabineros, sino que también de enviar un mensaje, de poder demostrar un cierto poder o influencia que les permitiera, digamos, en esta lógica de los grupos criminales que operan en la provincia de Arauco, lograr un Sí. control territorial.
sea, esa es la gran aspiración de las organizaciones criminales, de estas que operan en la zona rural o las que operan en la zona, las ciudades de nuestro país. Ujú. Fiscal Garrido, estábamos viendo imágenes de lo que fue la detención de Tomás Antigüén el sábado. Usted me corrige, ahí yo puedo tener un problema con las fechas, digamos. El El sábado viernes. se amplió, sí, pero el sábado se amplió la detención para ser formalizado el día de hoy. Esto por diligencias que estaban pendientes en el lugar donde fue encontrado Antigüén, y qué tipo de diligencia y qué elementos se buscaba de alguna manera por parte de la Fiscalía levantar ahí. Cuando él fue detenido el viernes por la tarde, efectivamente pasó a control de detención el día sábado, Sí, pero lo que solicitamos fue algunos peritajes que podían realizarse en tiempo muy breve. Primero, para precisar que esa arma, esa subametralladora UCI que él mantenía en su poder, correspondiera a a los una de las armas funcionarios que policiales. habían sido sustraídas a Carabineros, y además para poder realizar pruebas balísticas, porque teníamos ya antecedentes de que las lesiones mortales habían sido provocadas a dos funcionarios de Carabineros con un arma 9 milímetros, que precisamente coincide con el calibre de la UCI, y queríamos establecer, hacer comparaciones para saber si esa era el arma homicida o no. Ya, Y eso fue lo que se corroboró perfecto. durante la tarde y el día domingo. Hoy día, en la mañana, recibimos la información en Y se contacto con el contempla dentro de la interviniente. formalización por parte de la Fiscalía. Pero las diligencias que se hicieron en Cañete, en el lugar donde se fue detenido Antigüén, o eran de otra índole. No, no se hicieron diligencias en Cañete. El día viernes se realizaron la detención del imputado, la Perfecto, recopilación de evidencia en el mismo sector, perfecto. pero como era una ampliación que es bastante breve, lo que hicimos fue privilegiar la realización de algunos peritajes para poder contar con esos informes en la audiencia del día de hoy. Ya, era clave, digamos, el que él estuviera en posesión de esta subametralladora UCI, que durante el viernes se le preguntaba, que evidentemente no podía dar fe antes de lo que fuera la investigación técnica, de que era justamente el arma que se le roba, o sea, que se le toma a los funcionarios de Carabineros para luego ser usada. Sí, efectivamente, nosotros Mm. teníamos la hipótesis de que esa arma correspondía efectivamente a la Claro, sustraída no a es los cualquier arma funcionarios, tampoco, no. y teníamos la hipótesis Sí, de que esa podía ser el arma homicida. perfecto. Lo que logramos establecer es que en el fondo Tomás Antigüén fue detenido con el arma homicida en su poder. Sí. Fiscal Garrido, ahora, desde el Ministerio Público y ligado a la figura de Tomás Antigüén, me quedo un segundo con él. Se ha hablado y suelta de toda lógica, digamos, de que todo este tiempo que estuvo desaparecido de la ley debe haber sido apoyado una red de apoyo, de compañía, de económica también. Eso también son diligencias que han sido solicitadas por la Fiscalía para las policías en términos de eventuales más imputados que podrían estar con respecto a este caso. Sí, nosotros desde el momento en que él no es detenido el día del procedimiento, en el mes de julio del año pasado, comenzamos una estrategia distinta que era tratar de establecer primero dónde se encontraba, dónde podía buscar refugio y si eventualmente tenía alguna red de protección. Él evidentemente tuvo contacto porque logramos establecer con alguna medida intrusiva, pero no estamos hablando de una gran red de protección. De hecho, una de las razones que explican el tiempo que él pudo permanecer prófugo es que limitó al máximo los contactos con personas que no fueran de su confianza o de su círculo más íntimo, y dejó de utilizar teléfonos celulares, y también tomaron las mismas precauciones estas pocas personas que tenían contacto con él. El, Ujú. por eso nos demoramos también, tuvimos que requerir de mucho tiempo y de mucha estrategia para poder ir determinando, ir cerrando el círculo respecto de cuál era su paradero, lo que solo se logró en las últimas semanas, en las que ya fue avistado en un lugar, y eso nos permitió ir preparando el operativo para su Claro, detención. y un operativo hay que decirlo, que de por sí uno piensa desde afuera, digamos, muy complejo por la posesión de armas que tenía justamente Antigüén y que podría haber utilizado en un descuido o en más que un descuido, en algún segundo o minuto de lo que fue esta detención que finalmente, y eso es lo positivo dentro de esto, no se dio, digamos. Bueno, nosotros tenemos antecedentes, y sus antecedentes previos respecto de acciones violentas Acciones son violentas. bastante decidores. Por lo tanto, no solamente tenía ese factor de dificultad, sino que también la ventaja que le proporciona el conocimiento del terreno. eh, la situación de ruralidad también le proporciona una ventaja, porque cualquier aproximación de desconocidos o de un número, un contingente policial, incluso del uso de drones, podían a él darle advertencia y provocar Mm. nuevamente su vida.
Fiscal Garrido, si nos puede recordar cuáles son las penas que arriesgan, no solamente Tomás Antigüen, sino el resto de los imputados que se llevan por este caso, por el asesinato de los 3 funcionarios de Carabineros en Cañete. Las imputaciones que nosotros hemos formulado dicen relación con no solo el homicidio de los funcionarios de Carabineros, sino que también delitos de robo con violencia, de porte y tenencia ilegal de armas de fuego, del incendio, vinculado justamente al incendio del vehículo policial. El cúmulo de delitos, y solo considerando uno de ellos, que es el homicidio de los funcionarios de Carabineros, ya está dentro de los rangos más altos que contempla nuestra legislación. Por lo tanto, nosotros suponemos que cuando cerremos esta indagatoria y presentemos el nivel acusatorio, podemos estar requiriendo la pena más alta que contempla el ordenamiento penal chileno. ¿Se descarta la posibilidad de que hayan habido más partícipes, digamos, de o la planificación o la autoría misma de los hechos? En una investigación compleja como esta es difícil hacer la afirmación de que está completamente agotada. Perfecto. No obstante, nuestro objetivo siempre ha sido el profundizar al máximo, reuniendo antecedentes además que permitan formular imputaciones sólidas, que lo hemos logrado hacer hasta ahora desde nuestro punto de vista. Vamos a continuar en esta indagatoria. La investigación se va a cerrar el día 12 de abril en relación con las personas que están formalizadas, pero eso no quita que en el trabajo permanente que estamos realizando tanto en la región de la Araucanía como en el Biobío, la coordinación y el análisis criminal nos pueda dar prontamente o en el futuro antecedentes de participación de otras personas. Sí, la investigación, usted lo decía, se cierra el 12 de abril con aquellos imputados. ¿Cuáles son los tiempos que seguirían a esto para tener o los que se proyectan, digamos, por parte del Ministerio Público? Bueno, nosotros esperamos cerrar efectivamente la investigación el día 12 de abril. Hasta ahora no hay ninguna circunstancia que nos obligue a extender ese plazo o a solicitar del tribunal la extensión del plazo. Ya. De hecho, ya lo solicitamos en una ocasión, pero hoy día estamos muy concentrados en poder cumplir con la fecha del 12 de abril. Es decir, que hasta el minuto no se estarían solicitando, nuevas diligencias. Hasta el minuto, obviamente esto siempre está abierto. Todavía hay plazo para realizar alguna nueva diligencia que pueda surgir en lo sucesivo. Y aún con ese tiempo creo que podríamos cumplir con el plazo del 12 de abril. Esto implicaría que posteriormente hay que fijar una audiencia de preparación de juicio oral. Alguno de los intervinientes podría pedir una reapertura de la investigación. También. Eso es más o menos variable. Si logramos preparar dentro del primer semestre de este año el juicio durante el 2025, entonces estaríamos ya en la etapa de juicio oral, que es nuestro propósito. Creemos que una acción de esta clase y que el acceso a la justicia también depende mucho del tiempo en el que se realice justamente la decisión final o se lleva a cabo la decisión final sobre este caso. Lamentablemente hay casos muy importantes, hay casos emblemáticos donde eso no se ha cumplido y eso genera, independiente de cuál sea el resultado final, una sensación de que no se está haciendo justicia. Sí, claro. Fiscal Garrido, nos queda un minuto y para cerrar, en lo personal, digamos, y desde que usted ha tomado esta causa, que es terrible, desde todos los antecedentes que se van conociendo tras la investigación que desarrolla el Ministerio Público y por esta audiencia de formalización. ¿Cómo califica usted lo que pasó y con el paso de la investigación? Todos los delitos de homicidio son muy graves e importantes, pero cuando estamos hablando de que las víctimas son funcionarios de Carabineros o funcionarios de la policía, desde mi punto de vista hay una trascendencia que supera incluso esa gravedad. No porque sea más importante, sino que porque lo que se afecta es al Estado mismo y se afecta a la autoridad. Estamos hablando de las personas que están encargadas de darnos seguridad. Por lo tanto, un ataque en contra de los funcionarios de Carabineros, en contra de la institución de Carabineros, que está representada en el incendio de la camioneta con los cuerpos de las víctimas en su interior, es algo que requiere de una reacción inmediata y una reacción severa también de parte del órgano persecutor, porque de esa manera podemos restablecer la tranquilidad del resto de la población ante hechos tan graves como estos y desincentivamos cualquier intento en el mismo sentido. Fiscal Roberto Garrido, agradecerle nuevamente su tiempo y poder conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas, fiscal. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted por la invitación, que esté muy bien. Hasta luego, un placer.